Buenas tardes, profesor. En esta ocasión vamos a presentar nuestro trabajo sobre civilización griega. Los integrantes son Omar Guamán y quien le habla, Margarita Boada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta oportunidad presentaremos nuestra infografía sobre la antigua Grecia, también conocida como el laboratorio de Occidente. Bueno, nosotros hemos elegido esta civilización porque representa uno de los mayores focos del desarrollo político, tanto político como social y también cultural de la historia antigua. Aquí nuestro objetivo es poder analizar la estructura del poder, su organización social y bueno, también sus principales aportes culturales, como también los tecnológicos. Además, también vamos a compararla con otras civilizaciones como el Egipto, la Mesopotamia y China. Bueno, esto nos va a permitir poder comprender por qué Grecia es considerada o llamada la base del pensamiento político y también filosófico. Bueno, en esta ocasión tenemos un marco cronológico. Acá tenemos tres fases. Eh, bueno, la primera fase fue el periodo arcaico, que está entre el año 800 y 480 a.C. Aquí, bueno, se surgió la polis, que es básicamente una ciudad independiente y también la base de la identidad política griega. Luego se desarrolla el periodo clásico, que está entre el año de 480 y 323 a.C. Esta fase es considerada la etapa de mayor esplendor. Bueno, acá en este momento Atenas alcanzó un auge con la democracia directa, con la filosofía y también con el desarrollo artístico. Y bueno, finalmente también tenemos el periodo helenístico que se desarrolló desde el año 323 hasta el 31 a.C. Esto es iniciado con Alejandro Magno. Bueno, en esta etapa la cultura griega se expandió hacia Egipto, hacia Persia y hacia Asia. Esto se hizo con la función de que estos tres se fusionaran con todas sus tradiciones. Bueno, también tenemos lo que es la estructura de poder. En la dimensión política, aquí Grecia presenta una diferencia fundamental frente a otras civilizaciones. A diferencia de Egipto, eh, donde se predominó la monarquía divina y aquí también el faraón era considerado como un dios. En cambio, en Grecia no hubo preferencias, por decirlo así, sino que en Grecia se tuvo un poder central y único por toda la población. En su geografía también favoreció mucho la fragmentación territorial, ya que esto se decidió a cambio de múltiples polis, que como bien mencioné fueron ciudades únicas. Aquí cada polis desarrolló su propio sistema político. Por ejemplo, en Atenas se desarrolló lo que es la democracia directa. En Esparta, la oligarquía militar y en Macedonia se desarrolla la monarquía. Esto de acá es muy importante porque nos muestra el pluralismo político griego. En cambio, si comparamos con otros países, por ejemplo, en China, el rey gobernaba porque se creía que tenía más mandato del cielo. En cambio, en Grecia, el poder dependía más de los ciudadanos y también de las leyes y dependiendo también de los votos de la población. Siguiente diapositiva, por favor. En la estructura social, la polis también definía quién podía participar en la vía pública. Aquí los ciudadanos no solamente votaban o era opcional que las mujeres voten, sino que aquí los ciudadanos que más votaban y tenían como que más derecho eran los varones libres. Eran quienes tenían sus derechos políticos. Por otro lado, también estaban las mujeres y los metecos, que eran extranjeros residentes, ¿no?
Aquí lo interesante era que aunque Grecia creó la democracia, no todos podían participar de la misma manera, solo una pequeña parte de la población. Es decir, los ciudadanos varones libres solo tenían ese derecho, ¿no? Pero si nosotros lo comparamos con Esparta, ahí su sociedad estaba todavía como que más enfocada en lo que es lo militar, con grupos como los espartistas. Por eso nosotros podemos decir que la sociedad griega estaba organizada por niveles, aunque también al mismo tiempo fue muy avanzada en lo que son sus ideas y en el conocimiento que ellos tenían. En aportes, en aportes de Grecia, en la dimensión cultural, Grecia destacó con dioses como Zeus, como Atenea y como Apolo. Además, también destacó en instituciones como los Juegos Olímpicos y el oráculo de Delfos, que estos fortalecían la identidad común entre las polis, que son ciudades únicas. Y bueno, también sus aportes más importantes fueron la democracia, la filosofía racional, el teatro, la historia, la geometría, también la medicina y la arquitectura. En filósofos fueron como Sócrates, Platón y Aristóteles, que bueno, estos transformaban la forma de pensar. En matemáticas, Pitágoras y Euclides, estos marcaron la historia. Y si hablamos de medicina, bueno, Hipócrates estableció bases racionales que hoy en día influyen mucho. Y bueno, todo esto hace que Grecia no solo sea una civilización política, sino que también sea algo intelectual. Y bueno, en la comparación, acá tenemos un cuadro donde sale tres civilizaciones. Bueno, al compararla con Mesopotamia, observamos que esta destacó por la escritura cuneiforme y también la centralización del poder en la figura del rey. En cambio, en Egipto, por su parte, este se basó su estabilidad en el faraón y en el control del Valle de Nilo. En cambio, en China, especialmente en Zhou, bueno, justificó el poder mediante el mandato del cielo y una organización más feudal. Y bueno, aquí Grecia se diferencia porque Grecia no buscó la centralización, sino que la autonomía de la polis dio una participación a la ciudadanía y también al debate. Y bueno, mientras fueron comparadas con estas tres civilizaciones, esto se fortaleció en la autoridad de la monarquía. Aquí Grecia impulsó la reflexión racional y bueno, también el pluralismo político. Y bueno, como conclusión de nuestra infografía, la antigua Grecia fue una civilización fundamental. Esto podemos decirlo porque Grecia revolucionó la política, la filosofía y también la ciencia, así como también la cultura. Actualmente el legado en Grecia sigue presente en lo que es la democracia moderna, en la medicina, en la arquitectura pública y también en los Juegos Olímpicos. Es por eso que más que una civilización antigua, se puede decir que Grecia representa lo que es la base intelectual y bueno, también la política de gran parte del mundo contemporáneo. Ahora le doy pase a mi compañero. En relación con el entorno, dentro del análisis comparativo. Para empezar, la civilización griega se desarrolló en un territorio muy irregular, con muchas montañas, valles y pequeñas islas. Esta geografía que tenía hacía difícil que solo un gobierno lo pudiese controlar todo el territorio, en este caso toda la civilización. Por eso surgieron las polis, que eran ciudades-estado independientes, las cuales las más importantes fueron Atenas, donde se veía la cultura y la filosofía, Esparta, que se dedicaba a la sociedad militar, Corinto por el comercio y Tebes que por su poder militar. Además, el mar Egeo fue muy importante porque permitió el comercio, la pesca y la conexión entre diferentes regiones,
Los griegos no dependían de un solo recurso natural, sino que también combinaban agricultura, em, comercio y colonización para poder sobrevivir. Por otro lado, Egipto tenía una relación muy diferente con lo que había a su alrededor. Su vida dependía completamente del río Nilo, que cada año se desbordaba y permitía a los trabajadores trabajar, porque estas inundaciones dejaban un suelo fértil que permitía cultivar alimentos fácilmente, además de dar a la tierra una gran estabilidad. Gracias a esto, Egipto pudo desarrollar una civilización muy organizada y duradera. Además, el desierto que rodeaba el territorio, el cual era el Sáhara, actuaba como protección natural contra invasiones de otros pueblos. En el caso de Mesopotamia, la situación era un poco más complicada porque tenían dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, que también eran fundamentales, pero sus inundaciones eran impredecibles y a veces destructivas porque eran tan fuertes que se llevaban los cultivos y las casas, y esto generaba inseguridad en la población, ya que era más perjudicial que en lo que favorecía a la misma Mesopotamia. Por eso los mesopotámicos tuvieron que construir canales de riego y organizar el trabajo colectivo. Además, la falta de barreras naturales hacía que fueran vulnerables a invasiones, lo que influyó en que su historia esté llena de conflictos. En otras palabras, cada civilización se adaptó a su entorno de manera distinta. Grecia se desarrolló a nivel de comercio y expansión marítima. Egipto consolidó estabilidad gracias al río Nilo, mientras que Mesopotamia tuvo que adaptarse a un entorno cambiante y difícil debido a que sus ríos eran muy inestables. Con el sistema de creencias. En Grecia la religión era politeísta, es decir, creían en muchos dioses como Zeus, Atenea o Apolo. Estos dioses tenían características humanas, como emociones y conflictos. La religión estaba conectada con la vida diaria y con cada ciudad, ya que cada polis tenía sus dioses protectores. Por ejemplo, en Atenas era la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. En Esparta era Ares, dios de la guerra. En Corinto era Afrodita, diosa del amor. Y en Tebas, Dionisio, dios del vino y de la fiesta. Sin embargo, lo más importante es que en Grecia apareció la filosofía, donde pensadores empezaron a explicar el mundo usando la razón y no solo los mitos como el ejemplo de Sócrates, Platón y Aristóteles, como por ejemplo los cuales fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Todos ellos marcaron un gran cambio en la historia del pensamiento griego, pero por otra parte en Egipto la religión era el centro de la vida. Los egipcios creían que en el concepto del Maat, que representaba el orden, la justicia y la armonía dentro del universo, y que el faraón tenía la responsabilidad de mantener este equilibrio, y es por eso que era considerado un dios en la tierra. También creían en la vida después de la muerte, que era algo muy importante, ya que la vida no terminaba solo en el plano terrenal, sino que también continuaba en otro mundo, por lo que tiene más sentido las prácticas que fueron la momificación y la construcción de pirámides, ya que era una forma de poder vivir en el más allá. En cambio, en Mesopotamia era muy diferente la historia. Las creencias reflejaban la inseguridad del entorno, además de que los dioses eran muy poderosos, pero también, como los ríos, muy impredecibles y muchas veces peligrosos. Algunos de los dioses que tenía Mesopotamia era Anu, dios del cielo, Enlil, dios del aire y del poder, mientras que Enki era el dios de las sabidurías. Las personas creían que los desastres naturales eran castigos divinos y que buscaban constantemente, es por ello que buscaban constantemente agradecer mediante ofrendas y rituales a los dioses para no mantenerlos enojados. Además, en Mesopotamia la religión estaba muy unida al poder político, ya que los gobernantes eran vistos como representantes de los dioses. En un resumen muy corto, en este apartado, que es del sistema de creencias. En otras palabras, que se combinó
la religión con el pensamiento racional, gracias a la filosofía. Egipto centró su vida en el orden divino del Maat y Mesopotamia tuvo una visión más temerosa de los dioses, ofreciendo ofrendas y teniéndole miedo más que un respeto hacia ellos. A nivel de organización social, en Grecia, la organización social giraba alrededor de las polis. Cada ciudad tenía su propio sistema político. Por ejemplo, en Atenas se desarrolló la democracia, donde los ciudadanos hombres, los cuales eran libres, podían participar en decisiones políticas. Sin embargo, ese sistema excluía a mujeres, esclavos y extranjeros. Esto muestra que, aunque era una nueva forma de democracia, no era completamente igualitaria, ya que solo cierto grupo tenía derecho a la política, mientras otra gran parte no la tenía. En Egipto, la sociedad era altamente jerárquica y centralizada, ya que iba como la misma pirámide, ¿no? En la cabeza estaba el faraón, quien gobernaba y era considerado un dios, seguido por los nobles y sacerdotes y quienes administraban el gobierno y realizaban rituales religiosos. Los escribas registraban impuestos y hacían las leyes. Luego venían los artesanos, quienes fabricaban los objetos y vendían productos. Después de ello están los campesinos, quienes trabajaban básicamente lo que era la tierra. Y finalmente los esclavos, quienes realizaban los trabajos más forzosos, que como era la construcción de templos, pirámides y otros tipos de construcciones. Cada grupo tenía un rol específico dentro del sistema y esta organización ayudaba a mantener el orden social. En el caso de Mesopotamia, la sociedad también estaba dividida en clases, pero con una estructura más legal. ¿Por qué? Porque existían hombres libres, llamados Awilum, trabajadores dependientes, llamados Mushkenum, y esclavos, que eran denominados Wardum. Además, instituciones como el templo y el palacio organizaban la vida económica y la vida social. Las leyes como lo que es el conocido Código Hammurabi, que consistía en establecer normas en la sociedad, como la justicia, el comercio, tener una familia y los castigos que se podían dar si no se respetaba este mismo código. De esta forma se regulaba la vida de las personas dependiendo de su clase social. En grandes rasgos, para la organización social, Grecia tenía ciudades-estado con participación política, donde las personas podían votar, pero eran solo los hombres y eran los hombres libres, por lo tanto que era como que una política limitada, mientras que en Egipto el sistema era muy jerárquico. Iba desde el emperador hasta, o sea, el faraón, hasta lo que es el esclavo, como una escalera. Y en Mesopotamia, la sociedad está estructurada por leyes y clases sociales. En conclusión, a todo este tema, las civilizaciones de Grecia, Egipto y Mesopotamia se desarrollaron de manera diferente según su entorno. Grecia se destacó por su organización, por sus polis y el desarrollo del pensamiento racional gracias a la filosofía. El Egipto logró estabilidad gracias al río Nilo y una estructura jerárquica que nunca cambió. Y Mesopotamia, en cambio, tuvo que adaptarse a un ambiente más hostil e inestable, teniendo que crear leyes y una organización social con el Código Hammurabi. Estas diferencias muestran también cómo el entorno influye directamente en la cultura, las creencias y la forma en la que se organiza una sociedad. Eso sería todo por mi parte y por parte de mi compañera Marjorie. Aquí están nuestras referencias y espero que les haya gustado nuestro trabajo. Muchas gracias.